Les saluda Claudio Zambrana con las noticias más destacadas de hoy, 13 de junio. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos detalló el lunes cómo los que rodeaban al entonces presidente Donald Trump le dijeron que había perdido las elecciones de 2020, pero él se negó a escuchar y recurrió a su abogado Rudy Giuliani para aceptar las falsas. Afirma que la elección fue robada. A la audiencia del lunes le faltó un testigo para lo planeado, pero el plantel escuchó el testimonio de un ex editor de política digital de Fox News, un abogado conservador, un fiscal federal y un funcionario electoral republicano, quienes dijeron que estaba claro que el presidente Joe Biden ganó. Las elecciones y las afirmaciones de fraude de Trump no tenían sentido. Estas son las conclusiones clave de la segunda audiencia del panel este mes sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 y la violencia en el Capitolio el 6 de enero. Joe Biden ha instado a los legisladores de Estados Unidos a que lleguen rápidamente a su escritorio un acuerdo sobre la reforma de las armas cuando un grupo de senadores anunció el domingo un marco bipartidista limitado en respuesta a los tiroteos masivos del mes pasado. El acuerdo propuesto es un avance modesto que ofrece restricciones de armas medidas al tiempo que refuerza los esfuerzos para mejorar la seguridad escolar y los programas de salud mental. Está muy por debajo de los pasos más duros buscados durante mucho tiempo por Biden, muchos demócratas, defensores de la reforma de armas y ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, no hay ninguna propuesta para prohibir las armas de asalto como querían los activistas, ni para aumentar de 18 a 21 años la edad requerida para comprarlas. Aún así, si el acuerdo conduce a la promulgación de una legislación, marcaría un cambio de años de masacres armadas que han producido poco más que un estancamiento en el Congreso. Una caravana de unos 7,000 migrantes que partió de la ciudad sureña de Tapachula, México, fue disuelta según un comunicado difundido este sábado por el Instituto Nacional de Migración INM de México. A los migrantes que se dirigían a la Ciudad de México se les entregó un documento migratorio que acredita que permanecía regular en México según el INM. La Autoridad Migratoria de México sostuvo conversaciones con voceros de la caravana y representantes de Centroamérica, Venezuela, Haití y otros países. El INM dijo que con los acuerdos alcanzados gracias a nuestras charlas se evita que los migrantes sean víctimas de delincuentes que se dedican a la trata de personas o traficantes que exponen a los migrantes a condiciones inseguras. Una fuente de ACNUR le dijo a CNN el viernes que la caravana de migrantes en México que se dirigía a la frontera con Estados Unidos se dividió en grupos y ahora tiene entre 2,300 y 3,000 personas. Muchos de los migrantes son de Venezuela y muchos de ellos son familias con niños. Hay al menos 3 grupos diferentes divididos entre las ciudades de Huixtla, Mapastepec y Escuintla en el estado mexicano de Chiapas. Un gran número de ellos aún están a la espera de tramitar los documentos migratorios para continuar su viaje a Estados Unidos. A principios de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe el 6 de junio que indica que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México a través de su frontera sur enfrentan abusos y luchan por obtener protección o estatus legal. La mayoría de los migrantes y solicitantes de asilo dijeron que no intentan solicitar protección en un cruce fronterizo oficial por temor a que los agentes del INM los deporten, según el informe de Human Rights Watch. Algunos migrantes y solicitantes de asilo dijeron a HRW que buscaron protección en la frontera y fueron rechazados por agentes del INM o guardias de seguridad. Muchos dijeron que los agentes del INM los disuadieron de buscar el estatus de refugiados en México y los presionaron para que aceptaran retornos voluntarios a sus países. Ya que hablamos de inmigración, en Texas, un juez federal ha rechazado las directrices establecidas por la administración de Biden sobre quién debe ser priorizado para el cumplimiento de la inmigración. Las directrices de la administración pretendían priorizar la detención de inmigrantes indocumentados en función de la naturaleza de los delitos que habían cometido. Estas directrices han sido eliminadas, lo que marca el último retroceso legal para la administración de Biden sobre inmigración. El fallo se deriva de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, con respecto a una disposición que dice que los inmigrantes indocumentados que cometieron delitos serán bajo custodia después de ser liberados. El decreto está fijado para entrar en vigor en solo 7 días.
Los más jóvenes pueden ser vacunados pronto contra el COVID-19. Esto según la Administración de Alimentos y Medicamentos, que dice que el tratamiento de 3 dosis de Pfizer es seguro para niños menores de 5 años. La FDA también dijo que las inyecciones crean una respuesta inmunológica beneficiosa, que es similar a la respuesta que las personas mayores obtienen con la vacuna. Los hallazgos se basan en un ensayo en el que participaron más de cientos de niños menores de 5 años. Los asesores de la FDA están programados para reunirse el miércoles para determinar si las vacunas Pfizer deben otorgar una autorización de uso de emergencia. También esta semana los expertos de FDA evaluarán la administración de la vacuna COVID de Moderna a niños pequeños. Gracias por seguirnos y recuerde que encuentra toda la información relevante en zoomlatino.com.